A veces los viejos registros no cuentan lo que realmente pasó, sino lo que alguien quiso dejar escrito. Cuando abrí los archivos parroquiales de Zacatecas, buscaba otra historia, pero encontré una que cambió todo. En los años 30, una familia perdió a su hijo. Así decía el libro, accidente en el pozo. No había testigos ni búsqueda, solo una nota corta, enterrado sin cuerpo. No presté atención hasta que vi en otro registro el mismo nombre, pero con un apellido distinto, en otra ciudad, con la palabra adoptado. Entonces lo entendí. El niño no cayó, fue entregado, y todo lo que parecía tragedia era en realidad un encubrimiento. En aquellos años era común. Las familias con deudas o vergüenzas entregaban a sus hijos a los poderosos a cambio de tierras o promesas. Pero esta historia fue diferente. Ellos no solo ocultaron el trato, hicieron creer a todos que el niño había desaparecido, incluso a su madre. Desde entonces la casa quedó vacía. Decían que por las noches se oía reír a un niño y que el agua del pozo amanecía turbia. La gente evitaba acercarse. Pero 30 años después, su hermana volvió. Y lo que el silencio había escondido durante décadas, volvió a salir a la luz. Quédate hasta el final. Vas a descubrir lo que sucede cuando la mentira de una casa antigua ya no puede guardar silencio. El polvo flotaba en el aire como si fuera el aliento de la propia tierra. Se posaba sobre los rostros, sobre los platos, sobre el cabello de los niños. El viento lo traía desde los cerros donde alguna vez brillaron las minas y ahora solo quedaban bocas vacías de piedra. Nadie recordaba la última vez que había llovido. Los viejos decían que la tierra estaba cansada, que Dios se había alejado. Pero en esas palabras no había ni enojo ni esperanza, solo costumbre ante la desgracia. En esa parte de Zacatecas, la vida no se contaba por días, sino por semanas sobrevividas. Cada amanecer era igual. Primero el canto de los gallos, luego el sonido del balde cayendo en el pozo, y después la tos provocada por el polvo. María, madre de 3 hijos, salía al patio y miraba al cielo como si pudiera convencer a las nubes. Pero el cielo era blanco, inmóvil, silencioso. El padre, Salvador, se sentaba junto al fogón y revisaba sus herramientas viejas. Había sido minero como su padre, pero las minas cerraron y sus manos, acostumbradas al metal, ahora solo sostenían vacío. En las casas viejas solo quedaban los que no tenían a dónde ir. Los ricos se habían marchado al norte detrás de la plata. Los demás se quedaron esperando. Y de tanto esperar, el aire se volvía espeso. Hasta los niños aprendieron a callar. La mayor, Isela, ayudaba a su madre a preparar las tortillas. El del medio, Mateo, traía agua. El pequeño, Tomás, jugaba con piedras y les ponía nombres de animales. Era el único que todavía reía. A veces por la noche, María se inclinaba sobre él para escuchar su respiración. Era el único sonido de vida dentro de la casa. Al caer la tarde, se reunían alrededor del fuego. Salvador contaba historias de mineros que encontraban vetas de plata y se volvían ricos en una sola noche. Los niños escuchaban, pero ya no creían. Sabían que los cuentos terminan antes de que amanezca. Cuando María iba al pueblo, traía noticias. Decían que en el sur había caravanas que contrataban gente, que se podía marchar. Pero ella sabía que nadie aceptaría a una mujer con 3 hijos. Su lugar estaba allí. Sentía que la casa la retenía como una raíz en tierra seca. El polvo estaba en todas partes, en la piel, en el pan, en el agua. Incluso en los sueños, la gente tosía. A veces por la mañana, María veía en las paredes una capa fina de color gris, como si la tierra intentara entrar en la casa. Una tarde, Salvador dijo que debían ir a la casa del patrón. Era un pariente lejano,
Un hombre rico, dueño de una mina, podría dar trabajo. María no respondió. Sabía que allí el trabajo era una limosna pagada con orgullo. Pero al día siguiente partieron. El camino pasaba por un campo donde antes crecía el maíz. Ahora solo quedaban tallos secos, ruido de polvo y olor a sal. Tomás iba al final, arrastrando un palo como si fuera una bandera. Cuando llegaron a la casa, el sol ya se hundía. Grandes portones, paredes encaladas, olor a jabón y limpieza, todo parecía ajeno. En el portal los esperaba una mujer de vestido claro, se llamaba Doña Elena. Los miró como se mira a quienes vienen de otro mundo. María bajó la mirada. Salvador se quitó el sombrero. La mujer asintió y ordenó a los criados llevarlos al patio trasero. Así comenzó su nueva vida. La casa era grande, pero el aire dentro no se movía. Por las noches, cuando todos dormían, María escuchaba el crujir de las vigas y el susurro de las paredes. Le parecía que la casa respiraba con ellos. Los niños se acostumbraban. Solo Tomás a veces despertaba y decía que oía su nombre desde el pozo. Así empezó la historia, con polvo, con hambre y con el sueño de un niño que todavía creía que algo bueno podía pasar. Nadie sabía entonces que aquella casa se convertiría en su destino. El polvo flotaba en el aire como si fuera el aliento de la propia tierra. Se posaba sobre los rostros, sobre los platos, sobre el cabello de los niños. El viento lo traía desde los cerros donde alguna vez brillaron las minas, y ahora solo quedaban bocas vacías de piedra. Nadie recordaba la última vez que había llovido. Los viejos decían que la tierra estaba cansada, que Dios se había alejado. Pero en esas palabras no había ni enojo ni esperanza, solo costumbre ante la desgracia. En esa parte de Zacatecas, la vida no se contaba por días sino por semanas sobrevividas. Cada amanecer era igual. Primero el canto de los gallos, luego el sonido del balde cayendo en el pozo, y después la tos provocada por el polvo. María, madre de 3 hijos, salía al patio y miraba el cielo como si pudiera convencer a las nubes. Pero el cielo era blanco, inmóvil, silencioso. El padre, Salvador, se sentaba junto al fogón y revisaba sus herramientas viejas. Había sido minero como su padre, pero las minas cerraron y sus manos, acostumbradas al metal, ahora solo sostenían vacío. En las casas viejas solo quedaban los que no tenían a dónde ir. Los ricos se habían marchado al norte detrás de la plata. Los demás se quedaron esperando. Y de tanto esperar, el aire se volvía espeso. Hasta los niños aprendieron a callar. La mayor, Isela, ayudaba a su madre a preparar las tortillas. El de en medio, Mateo, traía agua. El pequeño, Tomás, jugaba con piedras y les ponía nombres de animales. Era el único que todavía reía. A veces por la noche María se inclinaba sobre él para escuchar su respiración. Era el único sonido de vida dentro de la casa. Al caer la tarde se reunían alrededor del fuego. Salvador contaba historias de mineros que encontraban vetas de plata y se volvían ricos en una sola noche. Los niños escuchaban, pero ya no creían. Sabían que los cuentos terminan antes de que amanezca. Cuando María iba al pueblo traía noticias. Decían que en el sur había caravanas que contrataban gente, que se podía marchar, pero ella sabía que nadie aceptaría a una mujer con 3 hijos. Su lugar estaba allí. Sentía que la casa la retenía como una raíz en tierra seca. El polvo estaba en todas partes, en la piel, en el pan, en el agua. Incluso en los sueños la gente tosía. A veces por la mañana María veía en las paredes una capa fina de color gris, como si la tierra intentara entrar en la casa. Una tarde, Salvador dijo que debían ir a la casa del patrón. Era un pariente lejano, un hombre rico, dueño de una mina. Podría dar trabajo. María no respondió. Sabía que allí el trabajo era una limosna pagada con orgullo.
pero al día siguiente partieron. El camino pasaba por un campo donde antes crecía el maíz. Ahora solo quedaban tallos secos, ruido de polvo y olor a sal. Tomás iba al final, arrastrando un palo como si fuera una bandera. Cuando llegaron a la casa el sol ya se hundía. Grandes portones, paredes encaladas, olor a jabón y limpieza. Todo parecía ajeno. En el portal los esperaba una mujer de vestido claro. Se llamaba Doña Elena. Los miró como se mira a quienes vienen de otro mundo. María bajó la mirada. Salvador se quitó el sombrero. La mujer asintió y ordenó a los criados llevarlos al patio trasero. Así comenzó su nueva vida. La casa era grande, pero el aire dentro no se movía. Por las noches, cuando todos dormían, María escuchaba el crujir de las vigas y el susurro de las paredes. Le parecía que la casa respiraba con ellos. Los niños se acostumbraban. Solo Tomás a veces despertaba y decía que oía su nombre desde el pozo. Así empezó la historia, con polvo, con hambre y con el sueño de un niño que todavía creía que algo bueno podía pasar. Nadie sabía entonces que aquella casa se convertiría en su destino. La casa de don Ramón se levantaba sobre una colina y desde su terraza se veían los campos donde alguna vez creció el maíz. Ahora eran tierras quemadas por el sol, pero el patrón seguía orgulloso de ellas como si la riqueza permaneciera incluso cuando el sentido se había ido. Las paredes blancas reflejaban la luz con tanta fuerza que era difícil mirarlas al mediodía. Dentro olía a jabón, a vino y al tiempo. Cada objeto tenía un precio y una historia, aunque no para quienes llegaban con las manos vacías. A la familia de Salvador la alojaron en una choza vieja detrás del patio. Antes había sido vivienda de cocineros y mozos. Las paredes eran delgadas, el viento entraba por las rendijas y el suelo amanecía cubierto de polvo, como si la casa respirara el pasado. María no se quejaba. Sabía que las quejas en lugares así sonaban como desafío. Había aprendido a callar y agradecer, incluso cuando no había nada que agradecer. Al día siguiente fue con la ama de llaves, una mujer de mirada dura y voz fuerte. Le mostró la cocina con sus enormes ollas de hierro, cucharas de madera y sacos de maíz. «Vas a ayudar aquí, sin hablar, sin compasión». María asintió. Entendía que no era una petición, sino una ley. A Salvador lo mandaron a los establos. Le dieron un cinturón viejo y la tarea de cuidar. La casa de don Ramón se levantaba sobre una colina, y desde su terraza se veían los campos donde alguna vez creció el maíz. Ahora eran tierras quemadas por el sol, pero el patrón seguía orgulloso de ellas como si la riqueza permaneciera incluso cuando el sentido se había ido. Las paredes blancas reflejaban la luz con tanta fuerza que era difícil mirarlas al mediodía. Dentro olía a jabón, a vino y al tiempo. Cada objeto tenía un precio y una historia, aunque no para quienes llegaban con las manos vacías. A la familia de Salvador la alojaron en una choza vieja detrás del patio. Antes había sido vivienda de cocineros y mozos. Las paredes eran delgadas. El viento entraba por las rendijas y el suelo amanecía cubierto de polvo como si la casa respirara el pasado. María no se quejaba. Sabía que las quejas en lugares así sonaban como desafío. Había aprendido a callar y agradecer incluso cuando no había nada que agradecer. Al día siguiente fue con la ama de llaves, una mujer de mirada dura y voz fuerte. Le mostró la cocina con sus enormes ollas de hierro, cucharas de madera y sacos de maíz. «Vas a ayudar aquí, sin hablar, sin compasión». María asintió. Entendía que no era una petición, sino una ley. A Salvador lo mandaron a los establos. Le dieron un cinturón viejo y la tarea de cuidar los animales. El trabajo era mucho, pero el pago no eran monedas sino rezos de comida.
A veces por la noche llevaba a sus hijos trozos de pan duro o maíz seco que una sirvienta compasiva le pasaba a escondidas. Los niños lo esperaban en la puerta, como si con él entrara el aire. Isela ayudaba a su madre en la cocina. Aprendía a amasar, a limpiar pescado, a no mirar a los ojos a los que se sentaban en la mesa grande. Mateo corría por el patio, traía agua, aprendía a ser invisible. Tomás se quedaba mirando la casa. Se sentaba bajo un árbol y observaba las sombras que se movían detrás de las ventanas, a las mujeres de vestidos claros riendo, la luz sobre sus rostros. En su mente esas imágenes se volvían sueños. A veces decía a su madre que la casa le hablaba. Ella respondía que era el viento, pero en el fondo temía que su hijo sintiera lo que no debía sentir. Don Ramón se mostraba poco. Era un hombre acostumbrado al poder, que amaba ser respetado con silencio. Su esposa, doña Elena, mantenía la compostura, aunque en sus ojos siempre había algo vacío. Amaba el orden y temía el polvo, pero el polvo entraba al hogar tan libre como el aire. Tenía una hija, Camila, de unos 8 años. Corría descalza por los pasillos, jugaba con muñecas y reía como si el mundo le perteneciera. A veces Camila llamaba a Tomás para jugar. Al principio, María intentó impedirlo. Temía las consecuencias. Pero la niña era insistente, y Tomás demasiado bueno para negarse. Se sentaban junto al pozo, arrojaban piedras al agua y les ponían nombres a los reflejos. Una vez María escuchó que la niña decía: «Si fueras mi hermano, compartiríamos todo». Tomás se rió sin entender que esas palabras estaban más cerca de la verdad de lo que ella imaginaba. Pasaron las semanas. María se levantaba antes del amanecer para cocinar para los señores. Cortaba verduras, horneaba pan y lavaba los platos hasta dejarlos brillantes. A veces, cuando la casa quedaba en silencio después del almuerzo, se quedaba quieta escuchando el sonido del piano en el piso de arriba. La música era hermosa y triste. Le parecía ajena, pero también irresistible. Sabía que allí vivían personas para quienes incluso la tristeza era un lujo. Salvador se cansaba cada vez más. Sus manos se agrietaron, su mirada se volvió turbia. Hablaba poco, como si las palabras hubieran dejado de servir. Un día dijo: «Aquí no nos ven, somos aire». María respondió: «El aire al menos es necesario para respirar». A veces, por las noches, doña Elena organizaba cenas. Entonces toda la casa despertaba. Encendían velas, olía a carne asada y a vino. Los sirvientes se movían como sombras. María observaba desde la cocina. Veía cómo los señores reían, cómo los niños bebían leche en copas de cristal, cómo don Ramón contaba historias de otros tiempos. Todo aquello parecía una obra donde ellos solo eran el fondo. Con el tiempo la vida, por extraña que fuera, se volvió costumbre. El polvo se hizo parte del aliento, el silencio parte de las palabras. Isela se volvió callada, Mateo cuidadoso, Tomás soñador. Hablaba de irse, de montañas donde el agua caía sin pedir permiso. María lo escuchaba, sonreía y callaba. Al final del verano llegó una tormenta, la primera en años. El viento arrancó el techo del granero, la lluvia golpeó la tierra con furia. María salió al patio. Reía y lloraba al mismo tiempo. El agua corría por su rostro y sentía que la vida volvía. Los niños saltaron junto a ella, atrapando gotas con las manos. Solo Salvador permaneció bajo el alero mirando al cielo. Sabía que la lluvia no cambia el destino. Solo lava el polvo para que vuelva al día siguiente. Cuando pasó la tormenta, el cielo estaba más claro, pero la casa seguía igual. Blanca, silenciosa, llena de voces ajenas, y en sus muros se quedó guardada una nueva historia. La historia de una familia invisible que vivía bajo la mirada de los que nunca sabrían sus nombres. Había pasado más de un año desde que la familia se instaló en la casa de don Ramón.
El polvo seguía posándose sobre todo, pero la vida se había vuelto un ritmo al que se acostumbraron. María conocía cada grieta de la pared de la cocina, cada crujido del piso por las noches. Sus manos ya no eran suaves, eran duras como la corteza de un árbol. Salvador hablaba poco y miraba a lo lejos como si buscara el final de aquella tierra. Y los hijos crecían. Isela ya ayudaba a la ama de llaves a contar los alimentos, aprendía a leer las listas y a escribir letras en trozos de papel viejo. Mateo se hacía más fuerte, cargaba agua y a veces ayudaba a su padre a limpiar los arreos. Y Tomás iba cada vez más al pozo. Ese lugar se volvió su mundo secreto. Le gustaba mirar cómo el sol se reflejaba en el agua, cómo aparecían nubes que no estaban en el cielo. Hablaba con el pozo, le contaba historias. A veces creía escuchar que el agua le respondía, suave, como un aliento bajo la tierra. Un día Camila, la hija de los señores, lo vio allí. Se acercó descalza con una flor en el cabello y le preguntó qué hacía. Tomás dijo que buscaba el reflejo de su padre. La niña rió y le dijo que el agua no guarda rostros, solo sombras. Desde entonces se encontraban casi todos los días. Se sentaban juntos, tiraban piedras al agua y miraban cómo los círculos se alejaban como si el tiempo escapara. María no aprobaba esos encuentros, pero no podía impedirlos. En el fondo sentía una inquietud, como si algo invisible comenzara a moverse. Camila era hija de otro mundo, y Tomás demasiado puro para entender que el mundo está dividido entre los que pueden hablar y los que deben callar. A veces María veía a doña Elena observándolos desde la ventana del piso alto. En su mirada no había ira, solo una curiosidad fría, pero María sabía que cuando las mujeres de ese mundo miran en silencio, es porque detrás de ellas ya están las palabras de los hombres. Un día Tomás desapareció. Al principio creyeron que jugaba en el patio. Cuando cayó la noche, María salió a buscarlo. Recorrió el patio, los establos, la cocina, los cobertizos. No estaba. Salvador salió al camino y gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Los perros aullaron toda la noche. Por la mañana la casa murmuraba. Los sirvientes susurraban cosas que no se atrevían a decir. Algunos decían que vieron una carreta en la puerta durante la noche, otros que Tomás cayó al pozo, pero cuando miraron, el agua estaba clara, quieta como un espejo. Solo en el borde de piedra había una grieta pequeña como la huella de una mano infantil. María no lloró. Al principio se quedó sentada junto al pozo con su camisa en las manos. Luego se levantó, fue a la cocina y siguió trabajando. Su rostro se volvió de piedra. Los demás decían que había perdido la razón, pero solo aprendía a vivir sin esperanza. Al día siguiente, don Ramón llamó a Salvador. Le dijo que el niño probablemente se fue con una caravana de comerciantes que pasó por la aldea durante la noche, que los niños pobres a veces se van y tal vez tendría suerte. Pero los ojos de Salvador vieron la mentira. Asintió en silencio, pero por dentro algo murió. Esa noche María fue a la capilla. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen y murmuró palabras sin sentido. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban secos. Desde entonces pasaba cada día frente al pozo y se detenía. Miraba el agua y pensaba que quizá el reflejo sí guarda las sombras. Camila dejó de salir. La señora dijo que estaba enferma y debía quedarse en su habitación. Pero una semana después María escuchó que lloraba. Se acercó a la puerta y oyó un susurro infantil. Él me dijo que debía callar. María se alejó como si el aire quemara. Pasaron los meses. Nadie hablaba de Tomás, ni siquiera Salvador. Su nombre se borró de la casa. María seguía trabajando, pero en sus gestos había una precisión nueva, como si cada movimiento tuviera un propósito. Escuchaba conversaciones, observaba a los huéspedes, a los criados, a los hijos del patrón, y sentía que la casa volvía a hablarle, como cuando llegaron.
Solo que ahora su voz era distinta, fría, secreta, conocedora. Una noche se despertó por un ruido. Parecía un murmullo detrás de la pared. Salió al patio, el aire estaba denso y la luz de la luna caía sobre la tierra como polvo. Junto al pozo estaba Camila. Sostenía en las manos el juguete de Tomás, un caballito de madera. Cuando María se acercó, la niña se asustó y corrió. El juguete cayó al suelo. María lo recogió y lo miró largo rato, luego lo dejó caer en el agua. A la mañana siguiente, el agua del pozo estaba turbia. Nadie lo notó, pero María sí. Entendió que su hijo no se había ido, se había quedado allí, en esa tierra, en ese aire, en ese polvo. Desde entonces dejó de rezar, dejó de esperar. Algo en su corazón se endureció. Ya no buscaba reflejos, solo vivía junto a la casa que un día le quitó todo. Y cada atardecer, cuando el sol se apagaba, María escuchaba desde lo profundo de la tierra cómo el agua del pozo susurraba su nombre. Pasaron los años. La tierra alrededor de la casa volvió a ser seca y dura, como si todo lo que había sido vivo se hubiera hundido bajo el suelo. La familia ya no pertenecía a ese lugar. Tras la muerte de don Ramón, la hacienda pasó a su sobrino, un joven que vivía en la capital y apenas aparecía. Cuando llegó por primera vez, ordenó despedir a los viejos sirvientes, limpiar todo, tirar lo que oliera a pasado. María ya no lloraba. Simplemente recogió sus cosas, una olla vieja, una manta, una cuchara con la que alguna vez comió Tomás. Sabía que todo en aquella casa respiraba aire ajeno. Salvador estaba débil, su paso pesado, su mirada nublada. Pasaba los días sentado junto al camino mirando el horizonte. No hablaba de su hijo, pero cada tarde a la misma hora se levantaba y miraba hacia el oeste como si esperara que desde los cerros apareciera una sombra conocida. María no lo interrumpía. Ella también esperaba, aunque solo el final. Isela había crecido. Se marchó a ayudar al sacerdote del pueblo vecino. La niña que había vivido entre ollas y silencio ahora escribía nombres de difuntos, registraba bautizos, ayudaba con escritura, que nunca había sido parte de su mundo. Aprendió a leer las palabras que un día dividieron a su familia. Una tarde calurosa, cuando el sol parecía inmóvil, Isela estaba en el archivo parroquial. Delante de ella había libros gruesos de cubiertas de cuero. El papel olía a tiempo. Escribía los nombres de los recién nacidos con letra cuidadosa. Le gustaba cómo la pluma dejaba su huella, como si la vida realmente tuviera forma. Y de pronto, en una de las páginas vio un nombre conocido. Tomás Salvador. Se quedó quieta. Al principio pensó que era una coincidencia, pero al lado había una nota, adoptado por la familia González de San Luis Potosí. El corazón le golpeó fuerte. Conocía esos apellidos. Eran parientes de don Ramón, los que solían visitar la casa cuando ellos vivían ahí, los que ofrecían vino a su padre y llamaban a su madre la muda. Tomó el libro, lo apretó contra su pecho y sintió que todo dentro de ella se movía. Las palabras escritas se volvieron vivas. Tomás no había muerto. Lo vendieron. Lo dieron como si fuera propiedad, como si la memoria pudiera reescribirse. Esa noche se lo contó al sacerdote, pero él la miró con compasión y dijo, «No todo lo escrito puede deshacerse». Ella asintió, pero no olvidó. Al día siguiente fue al pueblo, donde estaba la vieja casa. Todo estaba cubierto de hierba, las ventanas rotas, pero las paredes seguían en pie. El viento cruzaba las habitaciones vacías, como si recorriera un cuerpo sin alma. Junto al pozo estaba María, vieja, encorvada, pero firme, con la misma mirada que un día miró a través de la lluvia. Isela se acercó y se sentó a su lado, en silencio. Pasó mucho tiempo antes de que hablara. Luego puso el libro sobre las rodillas de su madre. «Está vivo»,
dijo en voz baja. Tiene otro apellido, pero el nombre sigue ahí. María no respondió enseguida. Trazó con el dedo la línea del nombre. Sus labios se movieron como en una oración, pero en sus ojos no había luz. El nombre no me devuelve a mi hijo, pero ahora sé dónde está enterrada su verdad. Se quedaron junto al pozo hasta que el sol se escondió detrás de los cerros. El silencio era espeso como el agua. María cerró el libro, lo abrazó y dijo: Dios dio nombres a todos, pero los ricos siempre creen que pueden cambiarlos también. Esa noche Isela durmió ahí. No hablaron. El viento golpeaba las contraventanas y en lo profundo de la casa algo se movía, como si el pasado no quisiera descansar. Al día siguiente María fue al pozo. Estuvo ahí mucho tiempo. Luego, sin decir palabra, arrojó el libro al agua. Las hojas se abrieron, la tinta se disolvió, los nombres desaparecieron en la oscuridad. Se dio vuelta y se alejó sin mirar atrás. Años después, la iglesia se incendió. Los archivos parroquiales se perdieron, pero quienes sabían decían que una hoja sobrevivió. Una hoja con el nombre del niño escrita por la mano de una mujer. Tomás Salvador. En el margen, alguien anotó con otra letra: el nombre es polvo, pero la sangre recuerda. El nombre es polvo, pero la sangre recuerda. Habían pasado más de 30 años. Isela ya no era joven. Su cabello era gris, sus manos delgadas como las hojas de un libro antiguo. Vivía cerca de la iglesia, ayudaba en los registros, cuidaba a los enfermos y enterraba a los olvidados. La gente la llamaba hermana, aunque nunca había hecho votos. Solo pertenecía al silencio. A veces, por las noches, cuando sonaban las campanas, recordaba a su hermano. No su rostro ni su voz, solo el calor de una mano pequeña que alguna vez sostuvo. No era un recuerdo, era un suspiro que permanecía en el aire. Un día, llegó al pueblo una familia de San Luis Potosí. Traían a un anciano que deseaba confesarse. Isela preparó la sala. Cuando él entró, sintió que el aire cambiaba, como si el tiempo hubiera cruzado la puerta. Se sentó, bajó la cabeza y guardó silencio. Luego dijo suavemente: «No sé quién soy en realidad. Mi nombre no me pertenece». Las palabras la estremecieron. Lo miró y no entendía por qué sus ojos le resultaban tan familiares. El hombre siguió hablando con voz cansada, como si recordara. Contó que creció en una casa rica, pero siempre sintió que su pasado había sido arrancado, que de niño encontró bajo su cama un caballito de madera que nadie reconocía, que su madre dijo que era de un niño del campo, pero él nunca pudo deshacerse de él. Isela se acercó. Él levantó la mirada y ella vio el mismo brillo en los ojos del niño que un día jugaba junto al pozo. No dijo nada, solo tomó su mano. En la muñeca había una cicatriz blanca y delgada. La conocía. Era él. Él la miró largo rato, como si la memoria despertara lentamente. Luego murmuró: «Te oía llamarme por mi nombre en los sueños». Isela asintió. Las lágrimas bajaban por su rostro, pero no había tristeza, solo calma. «Te llamé toda mi vida». Se sentaron juntos como su madre alguna vez. Todo quedó quieto. Hasta las velas parecían escuchar.
Él contó que lo criaron como hijo adoptivo, que le dieron otro apellido, otra vida, otro destino, que trabajó, viajó, tuvo familia, pero que dentro de él siempre existió un espacio vacío, y que ahora, viejo, había vuelto sin saber por qué. Isela lo llevó a la vieja casa. El camino era largo y seco. Cuando llegaron, solo quedaban las paredes y el pozo. La hierba cubría las piedras. El sol caía fuerte. Se acercaron al pozo. El anciano pasó la mano sobre la piedra fría. Siempre escuché este sonido en mis sueños. Era mamá, dijo Isela. Nunca dejó de esperarte. Él sacó una pequeña bolsa. Dentro estaba el caballito de madera, oscuro por los años, pero intacto. Lo dejó junto al pozo. Que se quede aquí. Ahora sé cuál era su lugar. Pasaron horas. Hablaron de la infancia, del tiempo perdido, del silencio, y lo que estuvo roto empezó a unirse. El viento levantó el polvo, que brillaba como luz, y Isela sintió que todo estaba completo. Cuando el sol se escondió, él dijo que quería quedarse hasta el amanecer. Ella no lo impidió. Por la mañana lo encontró sentado junto al pozo, en paz, mirando hacia el horizonte. Isela lo enterró junto a su madre. En la piedra grabó una sola palabra: memoria. Se quedó algunos días más. Escuchó al viento pasar entre las ruinas. La casa ya no respiraba dolor, sino descanso. Antes de irse, arrojó una flor blanca al pozo. Ahora todos los nombres están donde deben estar. Cuando partió, el polvo se elevó en el aire, pero su brillo era cálido. Parecía que la tierra, por fin, había recordado su historia. Y desde entonces en Zacatecas, dicen que al caer la tarde, junto al pozo viejo, se escuchan dos voces, una de mujer y otra de hombre. Se llaman por su nombre y el viento las guarda para que nunca más se borren.